Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Mora, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Escuela de Derecho, cursando el Diplomado de Criminalística y Medicina Legal. Vengo a hacerles una explicación de los procedimientos y técnicas y definiciones de lo que es la planimetría, la dactiloscopía y la balística forense. La dactiloscopía es el conjunto de procedimientos y técnicas que se encargan de la clasificación y análisis de las huellas digitales. Las huellas dactilares son las marcas y vestigios que dejan nuestras palmas y dedos sobre alguna superficie, por algún contacto suave o violento. Los dactilogramas son las huellas dactilares que se plasman en una hoja con alguna sustancia como la tinta. En nuestro sistema dactilar venezolano tenemos distintos tipos de dactilogramas, principalmente el arco. Sus crestas corren de un lado al otro sin volver a su punto de inicio, carecen de deltas. Presilia interna, sus crestas forman su núcleo, nacen de izquierda a derecha, dan la vuelta y regresan a su lado de inicio. Se caracterizan por tener un delta en su lado derecho. Presilia externa, sus crestas también conforman su núcleo, pero a diferencia de la presilia interna, nacen de derecha a izquierda y retorna a su lado de inicio. Se caracteriza por tener un delta en su lado izquierdo. Verticilo, su rasgo más característico es que posee dos deltas, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Su núcleo adopta formas helicoide, circulares, elípticas y espirales. Finalmente tenemos la delta, que es la figura triangular blanca curvilínea formada por las crestas. El sistema de crestas del dactilograma se divide en tres, que son el sistema basilar, el sistema marginal y el sistema nuclear. El sistema basilar se limita a la parte inferior del pliegue en forma de flexión con una dirección transversal y ligeramente oblicua, a veces tomando una dirección ascendente formando pequeños arcos. El sistema marginal siempre se ubica en la parte superior y conforma las crestas que parten del costado del dibujo dactilar, paralelamente a las crestas basilares, separándose y elevándose marginalmente. Como último tenemos el sistema nuclear. Este está formado por las crestas papilares en el centro del núcleo del dactilograma, encerrada y limitada por el sistema basilar y el sistema marginal. Este se llama límite nuclear. La dactiloscopía es el conjunto de procedimientos y técnicas que se encargan de la clasificación y análisis de las huellas digitales. Las huellas dactilares son las marcas y vestigios que dejan nuestras palmas y dedos sobre alguna superficie, por algún contacto suave o violento. Los dactilogramas son las huellas dactilares que se plasman en una hoja con alguna sustancia como la tinta. En nuestro sistema dactilar venezolano tenemos distintos tipos de dactilogramas, principalmente el arco. Sus crestas corren de un lado al otro sin volver a su punto de inicio, carecen de deltas. Presilia interna, sus crestas forman su núcleo, nacen de izquierda a derecha, dan la vuelta y regresan a su lado de inicio. Se caracterizan por tener un delta en su lado derecho. Presilia externa, sus crestas también conforman su núcleo, pero a diferencia de la presilia interna, nacen de derecha a izquierda y retorna a su lado de inicio. Se caracteriza por tener un delta en su lado izquierdo. Verticilo, su rasgo más característico es que posee dos deltas, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Su núcleo adopta formas helicoide, circulares, elípticas y espirales. Finalmente tenemos la delta, que es la figura triangular blanca curvilínea formada por las crestas. Las huellas dactilares se dividen en tres tipos, que son las huellas dactilares latentes, las huellas dactilares positivas y las huellas dactilares negativas. Las huellas latentes son las huellas invisibles que dejamos sobre una superficie lisa,
por el sudor que emanan nuestros poros sudoríparos de las papilas dactilares. Un ejemplo de esta huella son las huellas que dejamos, puede ser en un vidrio, un espejo, un vaso de vidrio. Ok, las huellas dactilares positivas son impresiones artificiales de nuestra figura dactilar sobre una superficie utilizando algún tipo de tinta, sangre, aceite, grasa, entre otros materiales. Y las huellas dactilares negativas es también una impresión artificial de nuestra figura dactilar. ¿De acuerdo? Solo que estas se plasman sobre objetos y materias blandas, como lo es la plastilina, la arcilla, la pintura, el jabón, entre otros materiales. Las huellas digitales también tienen sus características, las cuales son la bifurcación, el punto, la horquilla, trifurcación, final de la cresta, la isla, puente, doble bifurcación. ¿Ok? Estas son las características principales de las huellas digitales. En la imagen podrán ver la forma que tiene cada una de ellas. También tenemos la importancia de la dactiloscopía. ¿Por qué es importante la dactiloscopía? Porque la dactiloscopía es el principal sistema de identificación forense. Es decir, este sistema nos permite identificar si una persona estuvo presente o no en el lugar de los hechos. Procesos para obtener el dactilograma. Primero que todo, el experto dactiloscópico debe preparar los materiales que va a utilizar durante el proceso. Luego de eso debe colocar tinta en la plancha para comprobar si la plancha tiene la tinta justa y necesaria. Después se sitúa en uno de los extremos de la mesa de plancha previamente entintada en el otro extremo y en el centro de las tarjetas de identificación. Se empieza en la impresión de los dedos pulgar de la mano derecha y en el siguiente el dedo índice, dedo medio, dedo anular y dedo auricular de la mano, para continuar con el mismo orden con los dedos de la mano izquierda. Cuando se termina de imprimir aisladamente los dedos de la mano derecha, deben hacerse las impresiones simultáneas de los dedos índice, dedo medio, dedo anular, dedo auricular de la mano, aplicándolos de una vez la casilla de impresiones simultáneas, que para la mano derecha es la parte superior de la tarjeta. Esta operación debe realizarse después con los dedos de la mano izquierda. Terminada esta operación de toma de impresiones, debe procederse a una revisión de las mismas en la tarjeta para ver si en esta se ha cometido algún tipo de error, y si se observase que un dedo cualquiera no se había impreso en su casilla correspondiente o que una impresión había quedado demasiado borrosa, debe automáticamente inutilizarse la tarjeta y hacer una tarjeta nueva. A los individuos que presenten heridas en los dedos o enfermedades en la piel se les hará una tarjeta provisional, dejando en blanco el dedo o dedos que por la lesión no pudieran dactilografiar, consignando en la casilla el motivo de la ausencia de la impresión. Cuando la herida haya curado, se hará una tarjeta definitiva. Procedemos con el siguiente tema, que es la planimetría. Primero la definimos como el conjunto de procedimientos y técnicas que utiliza el experto planimétrico para recabar información métrica de la escena del crimen y la ubicación de los elementos encontrados en el sitio del suceso. También definimos que la planimetría es uno de los 3 elementos habituales de fijación encontrados en el Manual Único de Cadena de Custodia y Evidencia Física. La planimetría también es una disciplina auxiliar de la topografía, en este caso la planimetría forense. Explicaremos los tipos de plano. Plano número 1, plano general. En este plano se realizan las observaciones de habitaciones o lugares próximos a la escena. Este plano se observa no solo la escena del crimen, sino también las áreas cercanas, y si la escena ocurriere en una residencia, en el plano general iría inmediatamente a la descripción gráfica de todos los ambientes y de las vías de acceso a la residencia. Plano número 2, plano de detalle. Este plano se caracteriza porque en él se encuentran bien detallados los objetos presentes en la escena, desde el mobiliario presente en una vivienda hasta los árboles de un parque. Si la escena ocurriere en el área tipo cerrada, es necesario establecer los elementos descritos en el párrafo anterior para que cualquier persona pueda hacer la relación entre los muebles. Plano número 3, el plano de terreno circundante.
Este plano no sirve para documentar los terrenos o propiedades vecinas a las escenas del crimen, las cuales permiten establecer la topografía del lugar. Plano de localización, que es el número 4. Este plano de localización es un plano que se utiliza para determinar el lugar donde se halla el bien inmueble, para lo cual es necesario plasmar en este la posición que posee respecto a las otras propiedades vecinas. También se le ingresan datos detallados de su localización. Plano número 5, que es el plano de ubicación. Este determina la distancia del inmueble a los límites de la propiedad, como lo es el frente, el fondo de una propiedad, los lados, sus dimensiones del terreno, ancho de las calles y aceras, la orientación del lote, pendiente de acceso para los vehículos, área total construida de la propiedad, área total libre, dirección, número catastral, datos de registro de propiedad, entre otros elementos. Método para el levantamiento planimétrico. Método número 1. Método de proyección en cruz o transversal. Se utiliza para determinar las ubicaciones de interés o los artículos que se encuentran en la superficie de las paredes o en espacios cerrados. Primero se grafican las puertas, ventanas y paredes en una proyección transversal o en forma de cruz, como si las paredes hubieran sido dobladas y colocadas en la superficie del suelo. Consiste en graficar en ambientes de una residencia en cruz. Con este tipo de proyección es posible ver en el plano no solo el suelo, sino también las paredes y el techo. Método número 12, el método de triangulación. Este método de triangulación es un método utilizado para establecer la distancia o indicio respecto de dos puntos fijos y es de mayor utilidad en las escenas de crímenes abiertas. Método número 3, el método de coordenadas. Para la aplicación de este método se toman dos medidas en ángulos rectos, desde alguna cosa hasta los dos objetos fijos más cercanos. Por este método se pueden resolver muchos problemas de mediciones al bosquejar una escena del crimen en un lugar interior. Método número 4, el método de observación. Este método se utiliza para observar todos los elementos de interés criminalístico que se encuentren en la escena del crimen. La observación del lugar de los hechos es de vital importancia en la investigación y en la fijación planimétrica, ya que ésta permite tomar en cuenta todos los elementos incorporar dentro del plano. Lineamientos para la fijación planimétrica. Como algunos de los lineamientos, como podemos observar en la tabla, nos indican que la planimetría no requiere cadena de custodia, salvo que se use como evidencia física. Otro es considerar las características particulares, considerar los elementos de referencia permanente al sitio, la totalidad de las fijaciones planimétricas que deben ser archivadas. También tenemos las técnicas, materiales e instrumentos responsables para el levantamiento. Primero que todo indicamos que los responsables para el levantamiento son el experto planimétrico forense y los criminalistas. Las técnicas que utilizan son el levantamiento planimétrico. ¿Qué va a utilizar el levantamiento planimétrico? Va a utilizar el instrumento y materiales. Los instrumentos son tabla de soporte, tabla digital, linterna, lápiz de grafito, borrador, papel. Y los materiales son regla, escalímetro, GPS, brújula, podómetro, cinta métrica. Claro, también se pueden utilizar otros instrumentos que contribuyan a la obtención de evidencia sin afectar los objetos de la cadena de custodia. Cuando se trate del levantamiento planimétrico de un vehículo, el experto planimétrico deberá elaborar un croquis, primero un borrador del sitio del suceso, señalando las dimensiones exactas y la distancia, la escena de los acontecimientos y la posición final que tenía el carro y las otras evidencias de interés criminalísticos. Clasificación de las armas de fuego. Tenemos la siguiente clasificación. Primero, que son según su alcance, que son las armas de fuego largas, como lo es la escopeta, los rifles, los subfusiles ametralladoras. Estas se utilizan más que todo para el uso de la caza. También tenemos las armas de fuego cortas, que son las que se utilizan mayormente para cometer crímenes, como son las pistolas,
los revólveres, ¿ok? Tenemos también una segunda clasificación que es según la munición que disparan. Esta se define como las armas de proyectiles múltiples, como son las escopetas, que son armas largas, las armas de proyectil único, como la pistola, ametralladora, rifles, entre otras, y las que utilizan balas explosivas, balas perforadoras. ¿Okay? Según la construcción o fabricación, la clasificación de la balística forense se divide en tres tipos, que es la balística interior, la balística exterior y la balística de efecto. ¿De acuerdo? La balística interior son los elementos que contribuyen dentro del arma. En este caso, como es el punto, la corredera, los anillos de acerrojamiento, el extractor, expulsor, el asa, el martillo, guía del muelle, fleje, muelle real, tope de guía, elevador, tubo del cargador, botón del cargador, seguro, disparador, retina, armazón, guía del muelle, muelle recuperador. ¿De acuerdo? Como balística exterior son los elementos que influyen desde el arma hasta el punto en que se dispara, como lo es la gravedad que influye en la bala, la altura, el viento que influye también y bueno, la posición en que esté el tirador. Con la balística de efecto son los efectos de la bala en el momento en que realiza el impacto con el objetivo. ¿De acuerdo? Esto puede ser piel, hueso, una piedra, puede ser también una pared. ¿De acuerdo? El proceso de la comparación de la balística forense. Este proceso se lleva a cabo en el Laboratorio Físico Comparativo de la Policía de su zona. Su objetivo es comparar las evidencias de tipo balístico encontradas en el sitio del suceso. Los expertos cuentan con microscopios de visión simultánea que les permiten establecer por medio de análisis, comparación, verificación y estudio de las características de clase o microcaracterísticas, el reconocimiento y correlación de las evidencias suministradas como incriminadas. Culminar la explicación, la importancia de la dactiloscopía es importante porque nos sirve para identificar si la persona estuvo involucrada o no o si estuvo en el sitio del suceso que se está investigando. La planimetría forense nos permite identificar cada uno de los elementos encontrados en el sitio del suceso mediante una gráfica. Y la balística forense nos permite individualizar cada uno de los elementos encontrados, en este caso de las armas o balas en el sitio del suceso. ¿De acuerdo? Espero que les sirva la explicación y bueno, que tengan un excelente día. Hasta luego.